El teléfono no deja de vibrar sobre la mesa de cristal. Es la cuarta llamada de la agencia de cobros en lo que va de mañana. El nombre en la pantalla, número privado, se siente como un martillazo en las sienes. Pero mis ojos no pueden apartarse de la pared del fondo del armario. Allí, empotrado entre mis vestidos de rebajas y las cajas de zapatos vacías, está el pequeño cofre de acero. Está abierto. La puerta bosteza hacia afuera, revelando un interior gris y desierto. Hace apenas un mes, ese espacio custodiaba 70.000 euros. El sudor de 10 años de turnos dobles en la clínica. El fondo para la entrada de mi casa. Mi libertad. Ahora solo queda una pelusa atrapada en la esquina y el eco de una promesa. Recuerdo a Adrián cerrando esa misma puerta con una sonrisa protectora. Confía en mí, Lucía. En Dubái, este dinero se multiplicará antes de que te des cuenta. Serás la dueña de tu propio destino. El teléfono se calla solo para volver a sonar un segundo después. La realidad me golpea con la fuerza de un naufragio. Adrián no está en Dubái. No hay inversiones, ni yates, ni cuentas bloqueadas por el fisco. Solo hay un rastro de coches de alquiler pagados con mi tarjeta y un hombre que nunca existió realmente. Un arquitecto que construyó mi vida sobre una base de mentiras y, cuando el edificio estuvo terminado, decidió prenderle fuego conmigo adentro. Escuchen bien, porque lo que van a oír no es una historia de amor. Es la crónica de una ejecución financiera y emocional. Él no me robó el corazón, me robó el futuro. Y lo más aterrador es que yo misma le entregué la llave. Si te gustan las historias reales y quieres apoyarnos, no olvides suscribirte al canal y darle a me gusta. Tu apoyo nos ayuda a seguir contando verdades. Escuchen bien, porque no quiero que ninguna de ustedes termine siendo la protagonista de una tragedia como la mía. Todo empezó en un estacionamiento de Puerto Banús, en Marbella. Ese lugar donde el aire huele a salitre y el dinero parece brotar del suelo. O al menos eso es lo que ellos quieren que creas. Dejé mi viejo utilitario entre un Ferrari y un Porsche. Me sentía fuera de lugar, como un intruso en un baile de máscaras. Fue entonces cuando lo vi. Bajó de un Aston Martin plateado que brillaba bajo el sol de Andalucía como un lingote de plata pura. Se llamaba Adrián. Llevaba un traje de lino que gritaba caro, pero sin logos. Tenía esa seguridad de los hombres que nunca han tenido que pedir permiso para nada. Se me acercó con una sonrisa que, ahora lo sé, era un anzuelo perfectamente afilado. Disculpa, me dijo, señalando mi coche. Tienes un neumático un poco bajo. No deberías conducir así por la autopista. Es peligroso. Revisé la rueda. Estaba perfecta. Me incorporé para reclamarle, pero él ya estaba hablando por teléfono en un inglés impecable.
discutiendo sobre unas inversiones en Dubái y la fluctuación del mercado inmobiliario en la Palmera Jumeirah. Mencionaba millones con la misma naturalidad con la que yo menciono el precio de la leche. Cuando colgó, me miró como si yo fuera lo más interesante de la bahía. Me invitó a una cena en uno de esos restaurantes donde no hay precios en la carta. Al llegar la cuenta, ocurrió por primera vez. Palpó sus bolsillos con una elegancia casi teatral. No puede ser, murmuró con una risa nerviosa. He dejado la cartera en el coche de alquiler. El chofer se ha ido con ella. ¡Qué descuido tan absurdo! Pagué yo 1.000 euros por una cena de 2 horas. Él tomó mi mano, me miró a los ojos y prometió: te lo devolveré multiplicado por 100, Lucía. Esto es solo una anécdota ridícula comparado con lo que vamos a construir juntos. Pasaron las semanas. Adrián siempre estaba cerrando tratos. Me llevaba en coches distintos cada 3 días. Hoy un Bentley, mañana un Mercedes clase S. Me decía que eran coches de la empresa, que no le gustaba poseer cosas materiales, que prefería la libertad. Una noche, mientras revisábamos unos papeles en su oficina temporal, una suite de hotel de 5 estrellas que yo estaba pagando, mientras su transferencia internacional se desbloqueaba, él suspiró profundamente. Me duele verte así, Lucía, dijo, señalando mi extracto bancario que yo había dejado por error sobre la mesa. Tienes esos ahorros ahí parados, muriendo lentamente por la inflación. Esos 60.000 euros no son nada hoy, pero en mi fondo de inversión en los Emiratos podrían jubilarte en 3 años. Yo dudé. Sentí un frío extraño en la nuca. Eran los ahorros de toda mi vida, el dinero de la herencia de mi abuela y mis años de trabajo en la clínica. Era mi red de seguridad. Pero él se veía tan sólido, tan seguro de sí mismo. ¿Y si algo sale mal?, pregunté con la voz temblorosa. Él se rió, una risa cálida que te hacía sentir estúpida por dudar. Lucía, amor, yo muevo millones al día. ¿Crees que me arriesgaría por una cantidad tan pequeña si no estuviera 100% seguro? Lo hago por ti. Quiero que seas mi socia, no solo mi pareja. Me mostró gráficos en su tableta, cifras que subían de forma constante. Me habló de pozos petrolíferos y de desarrollos turísticos que aún no estaban en los mapas. Me sentí pequeña, ignorante y sobre todo afortunada de que un genio así se fijara en mí. A la mañana siguiente fuimos al banco. Recuerdo el silencio de la oficina mientras el empleado procesaba la transferencia.
Mi intuición gritaba, pero mi deseo de una vida mejor le tapó la boca. Es el primer paso hacia nuestra libertad, me susurró al oído mientras yo firmaba el documento que enviaba todo mi capital a una cuenta en un paraíso fiscal. Cuando salimos del banco, él se detuvo frente a un escaparate de una joyería de lujo. Miró un anillo de diamantes y me guiñó un ojo. Pronto, dijo. Pero esa tarde, el Aston Martin no estaba. Había un taxi esperándolo. Tengo que ir a Madrid de urgencia, me explicó con prisa sin mirarme a los ojos. Una reunión de última hora con los socios rusos. Te llamaré en cuanto aterrice. Se fue. Me quedé sola en la suite, con el eco de sus promesas y una factura de hotel de 4 cifras que el recepcionista me entregó con una mirada de lástima. Fue entonces cuando me di cuenta de que el coche no era suyo y que probablemente su nombre tampoco lo era. Empecé a revisar los cajones. Nada, ni un papel, ni una tarjeta de visita, solo una percha vacía y el silencio ensordecedor de una habitación que ya no era un hogar, sino una escena del crimen. Llamé a su número 1, 2, 10 veces. El número marcado no existe. Mi corazón empezó a latir con una fuerza que me dolía en las costillas. Me senté en el borde de la cama y por primera vez miré al vacío de mi cuenta bancaria. Había caído, no en el amor, sino en una trampa diseñada con la precisión de un reloj suizo. El arquitecto de mentiras había construido un palacio para mí, y yo misma le había entregado las llaves para que lo incendiara conmigo adentro. Él volvió. 3 días después, apareció en la puerta de mi casa con una sola rosa roja y ojeras que parecían talladas en mármol. No traía maletas, solo una historia perfectamente hilada sobre cuentas congeladas por el Ministerio de Hacienda debido a una inspección rutinaria de sus activos en el extranjero. Lucía, es una formalidad técnica, me dijo mientras se desplomaba en mi sofá, ese que yo había pagado a plazos. Mis socios en Dubái han enviado una transferencia de refuerzo, pero el sistema bancario español es lento, arcaico. Necesito mantener la apariencia frente a los nuevos inversores de Madrid. Miré mi teléfono. Mi cuenta estaba en 0, pero él necesitaba dinero para el alquiler de un nuevo Jaguar. Decía que si lo veían en un taxi, el trato de 3 millones de euros se caería como un castillo de naipes. Y yo, en lugar de echarlo, sentí una extraña responsabilidad. Fuimos a una sucursal bancaria de un barrio donde nadie me conocía. El aire acondicionado estaba demasiado fuerte. El empleado, un hombre con corbata torcida, me miraba con una mezcla de aburrimiento y sospecha. Firmé el primer préstamo personal.
15.000 euros. Es solo por una semana, Lucía. Te lo prometo por la memoria de mi madre, susurró Adrián al salir, guardando el fajo de billetes que acababa de retirar en el bolsillo interior de su chaqueta italiana. Esa misma noche me llevó a una fiesta en una villa en Benajavís. Yo pensaba que iríamos a cenar algo rápido para celebrar que todo se estaba solucionando. Pero no. Él pagó 3 botellas de champán para una mesa de desconocidos, gente con relojes de oro y risas ruidosas. Lo vi moverse entre la multitud. Era un artista. Señalaba el Jaguar aparcado en la entrada como si fuera suyo. Hablaba de la transferencia de Dubái como si ya hubiera llegado. Y lo peor, usaba mis 15.000 euros para comprar la atención de una mujer rubia, una tal Valeria, que lo escuchaba con la misma fascinación que yo semanas atrás. Me quedé en un rincón, apretando una copa de agua. Mi estómago rugía. No habíamos cenado. Él se acercó un momento, me dio un beso rápido en la frente y me pidió que fuera a pedir otra ronda. Usa tu tarjeta, cariño. No quiero sacar tanto efectivo aquí. Es peligroso. Mi tarjeta de crédito tembló en mis dedos. Sabía que estaba llegando al límite, pero la mirada de Adrián tenía un poder hipnótico. Si protestaba, yo era la mezquina que no confiaba en el futuro millonario. Si pagaba, era su socia leal. Al día siguiente, él se fue temprano a una reunión en el puerto. Me dejó en casa sin 1 euro para la compra. Abrí la nevera, un yogur caducado y medio limón seco. Fui al supermercado y pasé 20 minutos comparando el precio de las marcas blancas de arroz. Empecé a mentirle a mis amigas. Me invitaban a salir y yo decía que tenía migraña o que estaba desbordada de trabajo en la clínica. La verdad era que no tenía ni 10 euros para un menú del día. Comía pasta sola, en silencio, mientras miraba las fotos que Adrián subía a sus redes sociales. En las fotos, él aparecía en campos de golf, estrechando manos de hombres importantes, siempre con el traje impecable que yo había mandado a la tintorería con mis últimos ahorros. Yo perdía peso, no por dieta, sino por pura ansiedad y carencia. Una tarde sonó el timbre. No era Adrián. Era un hombre con un uniforme azul, un notificador judicial. Traía un aviso de impago de la cuota del hotel donde nos habíamos alojado al principio. Adrián había dado mi nombre como garantía. Debe usted 3.400 euros, señora, dijo el hombre sin ninguna emoción. Si no paga en 5 días, iniciaremos el embargo. Llamé a Adrián desesperada. No me cogió el teléfono hasta la 5ª vez. Se oía música de fondo, motores de lanchas rápidas.
estaba en el mar. Lucía, no me agobies con pequeñeces. Su voz sonaba distante, irritada. Estoy cerrando la venta de un yate en Marbella. Mañana tendré el dinero. ¿No puedes pedir otro microcrédito? Solo son 3.000 euros, por Dios. No seas dramática. Colgó. Me quedé mirando la pared descascarada de mi pasillo. El hombre que decía amarme me estaba pidiendo que me hundiera más en el fango para que él pudiera seguir fingiendo que caminaba sobre el agua. Esa noche no dormí. Calculé mis deudas en un papel de cocina. 60.000 de los ahorros, 15.000 del préstamo, 3.000 del hotel, y la cuenta seguía subiendo. Él no vivía conmigo. Él vivía de mí. Yo era su inversora involuntaria, su mecenas en la sombra. Pero lo más doloroso no era el dinero. Era darme cuenta de que cuando estábamos en público, él me ignoraba. Me trataba como a un asistente personal, enviándome a buscar tabaco o a pagar el parking mientras él encandilaba a su próxima presa. Vi a esa mujer, Valeria, reírse de uno de sus chistes malos. Vi cómo él le ponía la mano en la cintura de la misma forma que lo hacía conmigo al principio. Sentí una náusea física que me obligó a sentarme en el suelo de la cocina. Soy una idiota, me repetía. Pero al minuto siguiente mi mente buscaba excusas. Él está bajo mucha presión. Los genios son así de desordenados con el dinero. Si lo dejo ahora, nunca recuperaré lo que invertí. Esa es la trampa del estafador. Te hace creer que la única forma de salvar tu dinero es dándole más. Es un secuestro emocional donde el rescate se paga en cuotas mensuales y dignidad perdida. Cuando Adrián volvió esa madrugada, traía olor a tabaco caro y a fiesta ajena. Se quitó los zapatos de 1.000 euros que yo había pagado y me pidió un vaso de agua sin darme las gracias. Mañana vamos a ver un piso en la Milla de Oro, me dijo con los ojos cerrados. Es para nosotros. Solo necesito que pongas la fianza. Son solo 10.000 euros, Lucía. Piénsalo como una inversión en nuestra familia. Lo miré a la luz de la luna que entraba por la ventana. Parecía un ángel, un arquitecto de sueños, pero bajo sus pies el suelo estaba hecho de mis huesos y mis deudas, y aún así fui a buscar mi ordenador para ver cuánto crédito me quedaba en la última tarjeta. Hay un tipo de soledad que solo entiendes cuando estás rodeada de la gente que más amas y te das cuenta de que todos están bajo el hechizo de un monstruo. Adrián decidió que era hora de conocer a mis padres en Valencia. No fue una petición, fue un movimiento estratégico. Tu padre se merece un respiro, Lucía, me dijo mientras se ajustaba los gemelos de oro que yo le había comprado con mi segundo crédito.
he estado revisando los números de su taller de carpintería. Es una joya mal gestionada. Con mis contactos en Madrid podemos convertirlo en una fábrica de muebles de lujo para hoteles. Condujimos hasta Valencia en un Range Rover negro. Un coche alquilado, por supuesto. Pagado con mi última tarjeta de crédito, que aún tenía algo de oxígeno. Yo iba callada, mirando los campos de naranjos que pasaban borrosos por la ventana. Tenía un nudo en el estómago, una advertencia física que mi cerebro se negaba a procesar. Mi padre, Mateo, nos esperaba en la puerta con su mejor camisa. Es un hombre de manos duras y pocas palabras. Pero cuando Adrián bajó del coche y le dio un abrazo como si fueran viejos amigos, vi algo en los ojos de mi padre que me dolió. Esperanza. La comida fue un espectáculo coreografiado. Mi madre, Carmen, sacó la mantelería de hilo y cocinó paella. Adrián se sentó a la cabecera de la mesa, casi por derecho propio. No paraba de hablar. Desplegó un mapa sobre la mesa después del postre, manchándolo un poco con el aceite de las aceitunas. Mateo, amigo. El mercado de la construcción en la Costa Blanca se va a disparar, decía Adrián, señalando puntos imaginarios con un bolígrafo de plata. Necesito un proveedor de confianza para las puertas y los armarios de una urbanización de 50 chalets. Si entras como socio, la inversión inicial se recuperará en 6 meses. Vi a mi padre dudar. Miró sus manos llenas de cicatrices de años de trabajar la madera. Suspiró. Yo quería gritar. Quería decirle que Adrián no tenía ni un céntimo, que el coche de la puerta era mío, que su traje era mi deuda, pero las palabras se quedaban atrapadas en mi garganta como espinas. Adrián es un genio, papá, dije finalmente, con la voz plana, casi mecánica. Sabe lo que hace. Ha ayudado a mucha gente en Dubái. Me convertí en su cómplice. Por miedo a quedar como una tonta frente a mis padres, por la estúpida esperanza de que, si él estafaba a mi padre, al menos tendría dinero para pagarme a mí. Es la parte más oscura de ser víctima. Te vuelves un depredador secundario para salvar tu propio pellejo. Adrián sacó unos contratos de su maletín de cuero. Eran documentos con sellos dorados y un lenguaje legal tan denso que mareaba. Mi padre, que confía en la palabra de un hombre y en un apretón de manos, no leyó ni una página. Solo necesito una pequeña garantía para activar la línea de crédito del proyecto, explicó Adrián con suavidad. 30.000 euros. Podemos poner el taller como aval si no tienes el efectivo. Yo me encargo del resto. Mi madre me miró,
buscando confirmación. Yo asentí. Ese gesto me perseguirá hasta la tumba. Asentí mientras veía a mi padre ir hacia el pequeño despacho de la entrada para buscar las escrituras de la propiedad que había pertenecido a nuestra familia por 3 generaciones. Pasamos la tarde celebrando. Adrián abrió una botella de vino reserva que mi padre guardaba para una ocasión especial. Él brindaba por el éxito de la familia, mientras yo sentía que el vino sabía a ceniza. Cada risa de mi madre era un golpe en mi pecho. En un momento en que Adrián salió a la terraza para atender una llamada de Hong Kong, mi padre se me acercó, me puso la mano en el hombro y me apretó con cariño. «Gracias, hija», me susurró con la voz entrecortada. «Sé que las cosas no han sido fáciles para ti en la ciudad, pero este muchacho, Adrián, es tu salvación y la mía. Podré jubilarme y dejaros algo de valor». Tuve que correr al baño para no vomitar. Me encerré y abrí el grifo para que no oyeran mis sollozos. Me miré al espejo y vi a una extraña. Mis ojos estaban hundidos, mi piel pálida. Estaba siendo devorada por dentro. Cuando salí, Adrián estaba guardando los documentos firmados en su maletín. Tenía una expresión de triunfo que intentaba ocultar tras una máscara de profesionalismo. Nos despedimos al atardecer. Mi madre nos dio una bolsa con comida para el viaje, como si todavía fuera una niña que se iba de campamento. En el coche, de vuelta a Marbella, el silencio era denso. Adrián tarareaba una canción que sonaba en la radio, golpeando rítmicamente el volante de cuero. «Ha salido perfecto», dijo de repente, sin dejar de mirar la carretera. «Mañana mismo presentaré esto en el notario. En un mes, tu padre tendrá el primer pago». «Adrián», empecé a decir con el corazón en un puño, «si esto sale mal, mi padre pierde su taller. Es todo lo que tiene. Prométeme que es real». Él frenó en seco en el arcén. Me miró con una intensidad que me hizo encogerme en el asiento. No había rastro de la calidez de la tarde. Sus ojos eran 2 pozos oscuros, fríos y calculadores. ¿Dudas de mí después de todo lo que he hecho por ti? Su voz era un susurro peligroso. Te he llevado a los mejores sitios. Te he mostrado un mundo que ni soñabas. Y ahora que trato de salvar el negocio de tu padre, ¿me cuestionas? Si no confías en mí, Lucía, dímelo ahora. Mañana rompo los papeles y nos olvidamos de todo. Pero no vuelvas a pedirme ayuda. Sabía que era un farol. Sabía que necesitaba esos papeles. Pero el miedo a que tuviera razón, a ser yo la que arruinara la oportunidad de mi padre, me hizo bajar la cabeza. «Lo siento», murmuré. «Es solo que estoy nerviosa por las deudas».
Confío en ti. Él volvió a arrancar el motor con una sonrisa de suficiencia. Puso la mano sobre mi muslo, apretando un poco más de lo necesario. Me sentí como una propiedad, un activo más en su cartera de inversiones fallidas. Al llegar a casa, mientras él se duchaba, busqué su maletín. Estaba cerrado con llave. Intenté recordar la clave. Probé su fecha de nacimiento, la mía. Nada. Entonces probé la fecha en que nos conocimos. Se abrió con un clic seco. Dentro no había contratos de Dubái. Solo encontré varios pasaportes con diferentes nombres, pero la misma foto de Adrián, y un cuaderno pequeño con una lista de nombres de mujeres. El mío estaba a mitad de la lista, subrayado con un color rojo sangre. Al lado de mi nombre había una cifra: 85.000. 85.000 euros. El precio de mi ruina. El precio de la traición a mi familia. El agua de la ducha dejó de correr. Oí sus pasos acercándose por el pasillo. Cerré el maletín de golpe y me senté en la cama, con el corazón martilleando contra mis costillas. ¿Qué haces, cariño?, preguntó Adrián desde la puerta, secándose el pelo con una toalla. Sus ojos recorrieron la habitación, deteniéndose un segundo de más en el maletín sobre la silla. Nada, respondí, intentando que mi voz no temblara. Solo pensaba en lo que dijo mi padre. Está muy ilusionado. Él sonrió. Una sonrisa fría que no llegaba a sus ojos. Todos lo estamos, Lucía. Todos lo estamos. En ese momento comprendí que no estaba en una relación. Estaba en una cuenta atrás hacia la destrucción total. Hay un silencio que no es paz, sino el preludio de un derrumbe. Se siente en los oídos como una presión insoportable. Ese fue el silencio que llenó mi casa el martes por la mañana. Adrián se había ido a las 8, dándome un beso rápido en la mejilla, diciendo que su inversor de Londres lo esperaba en el Club Náutico de Puerto Banús. Hoy es el día, Lucía, me susurró al oído. Hoy recuperamos los ahorros de tu padre y liquidamos tus deudas. Prepárate para celebrar esta noche. Eran las 11 de la noche cuando dejé de engañarme a mí misma. La cena que había preparado estaba fría y reseca sobre la mesa. Llamé a su móvil por 30ª vez. El número marcado no existe. No es que estuviera apagado o fuera de cobertura, es que la línea había sido dada de baja. Corrí al armario. Su maletín no estaba. Sus trajes, esos que yo había planchado con tanto esmero, habían desaparecido. Solo quedaban las perchas de plástico vacías, balanceándose levemente como esqueletos en el armario. Me desplomé en el suelo
rodeada por el vacío que él había dejado. A la mañana siguiente, con el cuerpo pesado y los ojos hinchados, me presenté en la comisaría de la Policía Nacional. El ambiente olía a papel viejo y a desesperación ajena. Esperé 2 horas en un banco de madera antes de que un inspector me llamara. El inspector se llamaba Ricardo. Era un hombre de unos 50 años, con la mirada cansada de quien ha visto demasiadas sombras. Le conté todo. Le entregué la foto de Adrián que guardaba en mi móvil, esa donde sonreía frente al mar, luciendo el reloj que yo aún estaba pagando. Ricardo suspiró y tecleó algo en su ordenador. El sonido de las teclas era como disparos en el silencio de la oficina. Se quedó mirando la pantalla un largo rato antes de girarla hacia mí. ¿Es este el hombre?, me preguntó. La foto en la pantalla era idéntica, pero el nombre debajo no era Adrián. Decía Marcos Soto. Sí, pero ese no es su nombre, alcancé a decir, sintiendo que el aire me faltaba. Tampoco lo es Marcos Soto, señorita, dijo el inspector con una voz suave, casi compasiva. Es un alias. Este hombre tiene al menos 6 identidades confirmadas en el último año. Su nombre real es un misterio, pero su método es una firma. Usted es la 5ª víctima en lo que va de año, solo en la provincia de Málaga. Me mostró un mapa de sus movimientos. Sevilla, Valencia, Madrid, Marbella. Una estela de ruinas financieras y corazones rotos. En Valencia había estafado a una mujer de 70 años, convenciéndola de vender su casa para invertir en un complejo turístico fantasma en México. ¿Y mi dinero? ¿Y los ahorros de mi padre?, pregunté, aunque en el fondo ya conocía la respuesta. El dinero sale del país en menos de 1 hora, señorita. Se mueve a través de cuentas puente y termina en paraísos fiscales o criptomonedas. Es un profesional. No alquila los coches a su nombre. Usa mulas. Personas que, como usted, creen en sus promesas. Salí de la comisaría y caminé sin rumbo por las calles de Marbella. Los escaparates de lujo que antes me hacían soñar, ahora me parecían trampas mortales. Cada hombre en traje que pasaba a mi lado me hacía temblar. Llegué al banco. Necesitaba saber la verdad sobre la transferencia de mi padre. El director, un hombre que siempre me había saludado con una sonrisa cuando iba con Adrián, ahora me evitaba la mirada. La cuenta de destino fue cerrada ayer, me dijo sin preámbulos. Los fondos han volado. Lo lamento mucho, Lucía, pero legalmente tú firmaste como avalista. No podemos hacer nada. Las cuotas del préstamo de 15.000 euros empezarán a cargarse en tu cuenta el próximo mes. Me senté en un banco del parque, frente a la oficina.
Saqué mi cuaderno de cuentas. Mis deudas sumaban ya casi 90.000 euros. Mi sueldo en la clínica apenas cubría el alquiler de mi pequeño apartamento. Mi padre perdería el taller y lo perdería por mi culpa. Pensé en llamarlo. Imaginé su cara cuando le dijera que el genio era un fantasma y que su dinero no existía. No pude hacerlo. Cerré el móvil y lo guardé en el bolso. Todavía no. Volví a casa y empecé a rebuscar en los rincones más oscuros de la cocina. Encontré una tarjeta de visita que se le había caído a Adrián semanas atrás bajo el frigorífico. No era de un inversor. Era de una empresa de alquiler de muebles de lujo. Llamé al número. Una mujer con voz profesional me atendió. Sí, el señor Adrián canceló el contrato de la suite ayer por la tarde, me explicó. Dijo que se mudaba a una villa en Mallorca con su nueva socia, una tal Valeria. El nombre me golpeó como un latigazo. Valeria, la mujer de la fiesta en Benajavís, la próxima víctima, la próxima mujer que pagaría sus cenas, sus coches y sus mentiras, mientras creía vivir un cuento de hadas. Un frío diferente recorrió mi espalda. Ya no era miedo, era una rabia pura, cristalina. Adrián, o como se llamara, pensaba que yo era una cifra más en su libreta roja. Pensaba que me quedaría en casa llorando mi ruina mientras él disfrutaba del sol de Mallorca con el dinero de mi padre. Me levanté y fui al espejo del baño. Me lavé la cara con agua helada. Mis manos ya no temblaban. Miré mi reflejo y vi a alguien que ya no tenía nada que perder. Y esa es la persona más peligrosa del mundo. Abrí mi ordenador y empecé a buscar. No buscaba préstamos ni abogados. Buscaba perfiles de Facebook, Instagram, LinkedIn. Buscaba a todas las Valerias de la zona de Marbella que hubieran empezado a seguir a un empresario de éxito recientemente. Pasé toda la noche rastreando sus pasos digitales. Él era cuidadoso, pero nadie es invisible en el siglo XXI. Encontré un rastro. Una foto borrosa en el fondo de una historia de Instagram de un club de playa. Allí estaba él, de espaldas, pero con ese reloj inconfundible. Y al lado, una mujer rubia riendo. Etiqueté la ubicación. Un puerto privado cerca de Estepona. Mañana no iría a la clínica. Mañana empezaría mi propio negocio, el de la casa. Adrián creía que yo era su presa, pero se olvidó de que hasta el animal más dócil muerde cuando le tocan a su familia. Tomé las llaves de mi viejo utilitario
el único coche que de verdad me pertenecía, y salí a la calle. El sol empezaba a salir por el Mediterráneo, tiñendo el cielo de un rojo que parecía una advertencia para él. Dicen que para reconstruir una casa, primero hay que limpiar los escombros, pero nadie te advierte que los escombros cortan, que tienen filos que sangran. Mi limpieza empezó en el Juzgado de Instrucción número 4 de Málaga, un edificio gris, de techos altos, donde mi dignidad se pesaba en folios sellados y sellos de caucho. Me senté frente a una abogada de oficio. Se llamaba Beatriz. Tenía el rostro cansado y las uñas cortas, de tanto morderlas, supongo. Miró la montaña de deudas que yo había puesto sobre su mesa, los préstamos, las facturas de hoteles, los pagarés que mi padre había firmado por mi culpa. Lucía, suspiró ella, quitándose las gafas. Tengo que ser honesta. Ante la ley, tú has firmado voluntariamente. No hubo violencia física, no hubo robo a mano armada. Hubo un engaño emocional y eso es lo más difícil de probar en este país. Para el banco, tú eres una deudora, no una víctima. Salí del juzgado y caminé hasta la parada del autobús. Ya no tenía el Range Rover, ni el Jaguar, ni siquiera mi viejo utilitario que tuve que vender para pagar la primera cuota del embargo del taller de mi padre. El sol de la tarde golpeaba el asfalto. Me sentí desnuda frente al mundo. Tuve que mudarme. Dejé mi apartamento con vistas a la montaña por una habitación en un piso compartido en un barrio obrero de las afueras. Mis vecinos eran una pareja de estudiantes que hacían ruido por las noches y una señora mayor que siempre vigilaba por la mirilla. Una tarde sonó mi teléfono. Era mi padre. Tardé un minuto entero en pulsar el botón de aceptar. Mi mano temblaba tanto que casi se me cae el móvil al suelo. Lucía. Su voz sonaba vieja, gastada como un mueble antiguo. Han venido los hombres del banco. Han puesto una cadena en la puerta del taller. Dicen que tengo que desalojar la maquinaria antes del viernes. Me mordí el labio hasta que sentí el sabor del hierro. Quise pedirle perdón. Quise explicarle que Adrián era un fantasma, un arquitecto de mentiras que nos había usado como piezas de un tablero. Pero no salieron palabras, solo un sollozo seco que me quemó la garganta. No te preocupes, hija, dijo él, con una calma que me destrozó más que cualquier grito. Solo es madera y metal. Lo importante es que tú estás bien. Ese hombre no volverá, ¿verdad? No, papá, no volverá. Nunca existió realmente. Colgué y me quedé mirando la pared de mi nueva habitación. Estaba llena de manchas de humedad que formaban figuras extrañas. Me di cuenta de que había amado a un personaje de ficción.
había besado a un hombre que cada mañana se ponía una máscara diferente. Su risa, sus promesas sobre Dubái, su supuesta pasión por los negocios. Todo era cartón piedra. Empecé a trabajar turnos dobles en la clínica, de 8 de la mañana a 10 de la noche, limpiando heridas, cambiando vendajes, escuchando el dolor de otros para no escuchar el mío. Mis compañeras me preguntaban por el empresario guapo y yo simplemente decía que se había mudado al extranjero por trabajo. La mentira era más fácil de llevar que la lástima. Un domingo, mientras caminaba por el paseo marítimo, esta vez a pie, sin jaguar, sin vestidos de seda, vi a lo lejos una silueta conocida. El corazón se me paró. Un hombre bajaba de un deportivo blanco frente a un hotel de lujo. Movimientos seguros, traje de lino. Me acerqué, ocultándome tras una palmera. Mis manos sudaban. Era él. Pero ya no era Adrián. Ahora era un hombre con gafas de sol oscuras y un acento italiano forzado. Estaba ayudando a bajar del coche a una mujer joven, una chica que no tendría más de 25 años, con una bolsa de una tienda de lujo en la mano. Prego, mi amore, le decía él con esa sonrisa de depredador. Mañana veremos el ático en la marina. Solo es cuestión de formalizar el depósito. Sentí el impulso de correr hacia ella, de gritarle que huyera, de arrancarle la máscara a golpes. Pero me detuve. Vi a la policía local patrullando cerca. Entendí que si armaba un escándalo, yo acabaría en el calabozo y él simplemente desaparecería entre los callejones de Puerto Banús para volver a nacer con otro nombre al día siguiente. Saqué mi teléfono y con mano firme grabé un video. Su cara, su matrícula, el rostro de la chica. No era para la policía. Ya sabía que ellos no harían mucho. Lo subí a un foro que había encontrado semanas atrás. Víctimas de estafas románticas en la Costa del Sol. En ese foro éramos cientos. Mujeres de Madrid, Barcelona, Marbella. Todas unidas por la misma historia, por el mismo arquitecto que nos había construido palacios de humo para luego cobrarnos el incendio. Verlo allí, engañando a otra, fue el cierre que necesitaba. No sentí celos, ni siquiera dolor, solo una profunda náusea y una caridad helada. Adrián no era un genio, era un parásito, y un parásito solo vive mientras el huésped se deja consumir. Regresé a mi habitación, me senté a la mesa y empecé a estudiar, no sobre inversiones en Dubái, sino sobre derecho procesal. Quería entender cómo funcionan los engranajes que él evitaba. Quería ser la piedra en su zapato, no hoy.
Tal vez no mañana, pero sí algún día. He aprendido a vivir con poco. El arroz sabe igual que la langosta cuando tienes la conciencia tranquila. He empezado a pagar las deudas de mi padre, euro a euro, turno a turno. Él ha vuelto a trabajar en el garaje de un amigo, haciendo pequeñas tallas de madera. Dice que es feliz porque al menos las herramientas no mienten. Escuchen bien, amigas. Si un hombre aparece en sus vidas como un príncipe azul, montado en un coche que no es suyo y hablando de millones que no pueden ver, corran, corran en dirección contraria y no miren atrás. La verdadera prosperidad no necesita de tu firma en un préstamo. El amor real no te pide que hipoteques el taller de tu padre. El amor real te mira a los ojos y ve a una persona, no a un cajero automático con sentimientos. Hoy, mientras caminaba hacia la clínica, me he detenido un momento a mirar el mar. No buscaba yates ni banderas de países lejanos. Solo miraba el horizonte. Por primera vez en meses, he sentido que el aire llegaba hasta el fondo de mis pulmones. Mi cuenta bancaria está casi vacía. Mi nombre está manchado por créditos que tardaré 10 años en pagar. Y vivo en un cuarto donde las paredes lloran humedad. Pero ya no vivo en una mentira. Y esa, queridas, es la única riqueza que nadie me podrá volver a robar. He bloqueado su cara de mi memoria, pero guardo su lista de nombres. Algún día uno de esos nombres será el de la mujer que lo atrape. Y espero estar allí para ver cómo su castillo de naipes se derrumba definitivamente. Hasta entonces, solo queda seguir caminando